Buenas, mi nombre es Valentina Santander Silva y hoy voy a hacer 5 problemas geométricos. Para el primer problema geométrico tenemos que hallar la recta perpendicular con ayuda de los puntos C y D. Lo primero que vamos a hacer es hacer una recta que se va a llamar la recta AB. Luego vamos a posicionar la punta metálica del compás en el punto A y vamos a abrir el compás a la medida que nosotros queramos y que consideremos que sea más de la mitad, así como yo lo hice. Después vamos a trazar un arco grande. Lo mismo vamos a hacer con el punto B. Y en la parte superior donde se unen los arcos sería el punto C. Y en la parte inferior donde se unen los arcos sería el punto D. Luego, con la ayuda de la escuadra vamos a trazar una línea donde se unan los puntos C y D. Este sería el punto E. Vamos a pasar al segundo problema, que se trata sobre hallar la recta FC, que es la perpendicular pedida. Lo primero que vamos a hacer es una recta llamada AB. Y vamos a hacer un punto arbitrario que se va a llamar el punto C. O sea, donde nosotros queramos. Y vamos a posicionar la punta metálica en el punto C y vamos a abrir el compás a la medida que nosotros queramos. Y trazaremos un arco. Y aquí donde el arco corta la recta AB sería el punto D. Y acá el punto E. Después nos vamos a posicionar la punta metálica del compás en el punto D y vamos a abrir el compás hasta donde nosotros queramos que sea más de la mitad del punto C. Y trazaremos un pequeño arco. Lo mismo vamos a hacer con el punto E. Este sería el punto F. Y después con una línea vamos a unir los puntos C y el F. Y aquí estaríamos hallando la recta FC. Gracias. Al tercer problema, que se trata sobre hallar la recta CF, que es la perpendicular pedida. Después vamos a hacer un punto arbitrario hacia donde nosotros queramos y que se va a llamar el punto C. Después vamos a poner la punta metálica en el punto C y vamos a abrir el compás a la medida que nosotros queramos, pero de que tal manera llegue a algún lugar de la recta AB. Y vamos a trazar un arco grande en la parte inferior. Y aquí donde este arco corta la recta AB serían los puntos. Este sería el punto E y este el D. Y con la misma medida nos vamos a posicionar la punta metálica en el punto E y vamos a trazar un pequeño arco. Y lo mismo hacemos con el punto D. Después aquí sería el punto F. Después con una línea vamos a unir los puntos C y F. Y aquí se formaría la recta CF. Bueno, vamos a seguir con el cuarto problema geométrico. En este problema geométrico tenemos que hallar la recta IH que pasa por los puntos C y G, que es la paralela pedida. Y vamos a crear un punto arbitrario que será el punto D. Arbitrario es que es donde nosotros queramos. Y vamos a abrirlo a la medida que nosotros queramos, como ya lo había dicho, y vamos a trazar un arco. Y aquí donde el arco corta la recta AB serían los puntos E y F. Después de esto, ponemos la punta metálica del compás aquí y con la misma medida vamos a trazar un pequeño arco. Y lo mismo vamos a hacer con el punto el punto F. Y acá donde están estos pequeños arcos, este sería el punto C y este sería el punto G. Después con una línea vamos a unir los puntos C y G. Y nos quedaría una recta. Y esta sería la recta IH. Para este quinto ejercicio debemos dividir el ángulo recto en 3 ángulos iguales. Bueno, para esto vamos a utilizar el mismo procedimiento que hicimos en el segundo ejercicio para poder hallar la recta AC. Después vamos a poner la punta metálica del compás en el punto A y vamos a abrir el compás a la medida que nosotros queramos y vamos a trazar un arco. Y aquí donde ese arco corta la recta AB sería el punto D
Y donde el arco corta la recta AC sería el punto E. Después, y con la misma medida, nos posicionamos en el punto D y hacemos un arco. Lo mismo vamos a hacer con el punto E. Este sería el punto G y este sería el punto F. Después vamos a trazar una línea donde se unan los puntos AG y aquí estaríamos dividiendo el ángulo recto en tres ángulos iguales.